Gracias, Dios. Solo me imagino cómo será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Solo me imagino, solo me imagino rodeado de tu gloria, sentirá mi corazón, danzaré en tu presencia, o en que tú me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré, cantaré, aleluya, sin el habla me quedaré, solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino. Ese día vendrá y me encuentre yo de pie frente a Dios. Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Solo me imagino, solo me imagino rodeado de tu gloria, sentirá mi corazón, danzaré en tu presencia, o en que tú me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré, cantaré, aleluya, sin el habla me quedaré, solo me imagino, solo me imagino, rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón, danzaré en tu presencia, en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré, cantaré, aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino, solo me imagino. Solo me imagino, solo me imagino. Gracias, Dios. Aleluya, Señor. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos, Papá. Te bendecimos, Señor. Queremos estar cerca de ti, Señor, de tu presencia, Señor. Anhelamos tu presencia en nuestras vidas, Señor. Anhelamos cada instante, Señor, para adorarte, Señor, para tener esta comunión, Señor, tan bella, Señor, contigo, Señor, de intimidad, Señor. Te alabamos, Señor. Tú eres bueno, Señor. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor,
Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo. Hoy vamos a ver el tema, la autoridad necesita autoridad. Y quiero hablar de esto de una manera muy clara, de una manera muy específica respecto a lo que vamos a ver. La autoridad necesita autoridad. Quiero decir cómo estar sometidos a la autoridad. ¿Por qué es importante estar sometidos a una autoridad y por qué necesitamos una autoridad? Tú no puedes ser autoridad de algo a menos que no estés bajo una autoridad que te dé la autoridad, vaya la redundancia, para poder ejercer la autoridad en la cual te están poniendo. Dentro de la Biblia, todo se maneja por reino, todo. La palabra de Dios, todo lo que menciona ahí, se maneja en base a reino. Donde hay un reino, hay un rey y una familia real, y también la estrategia de todo reino es expandir su influencia a un territorio distante. Ahora, quiero decirte algo bien importante. Por ejemplo, en España lo hizo con Sudamérica, Portugal, lo hizo con Brasil, lo hizo con Francia, con Haití, lo hizo con Inglaterra, en las Bahamas, y también lo hizo en el reino de los, ¿verdad?, de los cielos. Obviamente el reino de los cielos también desea expandirse en la tierra de la misma manera como lo hizo este reino, ¿verdad?, que estamos aquí hablando nosotros. Ahora, cuando decimos nosotros, cuando Dios nos enseñó a orar el Padre Nuestro, dice: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto es bien importante porque de ahí partimos, de esta oración del Padre Nuestro, donde Él clama y dice: ustedes van a orar de esta manera. Esto significa que nos ha hecho reyes y nos ha hecho sacerdotes, pero para poder ser rey, ¿verdad?, necesita ser puesto por otro rey, ser coronado por un rey. Debes de haber venido de una linaje real, de una familia real, y por ello nosotros nacemos de nuevo en un reino donde ahora nuestra ciudadanía es en el reino de los cielos. Somos hijos de Dios. Él es el Rey de Reyes, por eso dice la Biblia, Rey de Reyes. Significa que nosotros tenemos una autoridad de reinado en la tierra para establecer una colonia del reino de los cielos aquí en la tierra, al nivel
que Dios quiere que nosotros lo hagamos, obviamente del mismo reino que está en el cielo. Dice, así como se hace tu voluntad en el cielo, de esa misma manera que se haga aquí en la tierra. Entonces, todos los reinos son ejercidos y basados en tres símbolos importantes. Y yo te voy a hablar de estos tres símbolos importantes, ¿verdad? Para que tú puedas visualizar sobre qué o cómo funciona un reino o cómo debe de funcionar un reino y cómo toda autoridad, ¿verdad?, funciona bajo autoridad. Ok, el primero es la corona. La corona de un rey representa poder, la corona. Por eso nos dice a nosotros que nos va a dar la corona del reino de los cielos, ¿sí? Y esto es bien importante. Nos va a dar la corona del reino de los cielos. Ahora, obviamente, la corona representa poder, representa una autoridad, representa un reino, representa obviamente un lugar de preeminencia, de dominio, de autoridad. Ahora, también el número 2 es incienso. Esto significa influencia. No sé si ustedes se acuerdan cuando nació Jesucristo, fueron estos hombres, estos magos, y no eran magos, ¿verdad? Ni era Melchor, Gaspar y el que iba a saltar, ¿no? ¿Verdad? No es así. Era simplemente la Biblia menciona unos magos que estudiaban las estrellas, el tiempo, para medir tiempo, día, noche, las 4 estaciones al año, etcétera. Entonces ellos eran alumnos, generaciones de los alumnos de Daniel, y les había hablado acerca de esto. Por eso uno de los presentes que le llevan a Cristo cuando Él nace, le llevan 3 presentes, y entre ellos llevan el incienso. El incienso representa influencia. Entonces estaban reconociendo la influencia del reino de los cielos en la tierra, obviamente con el nacimiento del Mesías, ¿sí? Y le dan oro, obviamente que el oro representa la divinidad y obviamente esa humanidad que tenía Cristo al venir en la tierra como el segundo Adán. ¿Por qué como el segundo Adán? Porque el primer Adán fue creado sin pecado, él desobedeció liberadamente y fue destituido del reino de los cielos. Tuvo que venir el segundo Adán para restaurar lo que el primer Adán había hecho, y a Jesucristo se le da ese título porque también nació sin pecado. Sí, por eso tuvo que ser investida María por medio del Espíritu Santo para dar a luz, y le dijo el ángel muy claramente a María: lo que tienes dentro no es tuyo, le pertenece al Espíritu Santo, es de Dios. Entonces, esto es bien importante entenderlo, porque la sangre del niño, ¿verdad?, y de la madre, cuando la madre está embarazada de un bebé, no se mezcla la sangre de la madre con el niño. Obviamente el ADN lo determina papá. Entonces por eso fue investido por el Espíritu Santo. Solamente fue un vaso, fue nada más usada María para que por medio de ella viniera el Mesías. Y cuando habla de virginidad, habla de que no había tenido relaciones sexuales. Eso significa virgen, que una mujer virgen que no había tenido relaciones. Obviamente después de que tuvo a Jesús y todo eso, pues obviamente la virginidad se perdió, y después ya vinieron los hermanos y etcétera. Dice la Biblia que José no conoció a María hasta después del nacimiento de Cristo, obviamente para que no interfiriera con el plan divino de Dios con respecto al nacimiento de Jesús de una manera sobrenatural. Entonces, el incienso representa la influencia. Y también el rey tiene corona, tiene incienso y tiene el cetro. El cetro significa autoridad. Sí. Ahora, es muy importante tener los 3 símbolos de una manera, ¿cómo te puedo decir?, activa, pero el más importante es el cetro. ¿Por qué? Porque se puede tener corona, o sea, se puede tener poder, pero no se puede tener autoridad después. Hay quien puede tener la corona, pero no tiene el cetro. O sea, puede tener, ¿verdad?, como quien puede decir, esa corona de reinado, de rey, pero no puede tener el poder o no puede tener la autoridad. Yo puedo ser, por ejemplo, un contador, pero si no tengo la autoridad de llevar la administración de una empresa, de nada sirve. Entonces, yo puedo tener el título, pero ejercer ese título, necesito que alguien me otorgue esa autoridad. Una empresa me da la autoridad y yo tengo la autoridad como administrador para poder
¿verdad? Entonces llevar la contabilidad. Lo mismo ocurre. Tú no puedes tener autoridad si no fue puesta por otra autoridad. Hoy vemos un montón de líderes que se levantan de todos aspectos, en todas las esferas, en la parte política, en la parte de gobierno, en muchas cosas, mucha gente que se cree teniendo autoridad, andan allá afuera dando charolazos sin tener la autoridad de vida, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con muchos líderes espirituales que no tienen autoridad, que fueron puestos por ellos mismos, se autopusieron, ¿verdad? Como quien dice, si es que existe la palabra, si no ya la creé, ya la inventé. Pero lo que quiero decirte es que ellos mismos se pusieron. No es así como funciona. Tiene que haber una autoridad sobre tu vida, tiene que haber una cabeza sobre tu vida para que tú puedas tener autoridad. Entonces, la autoridad es un factor determinante para el reino, ¿sí? Esto es bien importante que lo entiendas, ya que es el motor del reino. Hay un montón de personas que viven religiosidad y obviamente pues la religiosidad no se somete a autoridad, porque la religiosidad de eso se trata, de generar sus propias ideas, ideologías, filosofías y doctrinas sobre las cuales ellos la aplican conforme a lo que les conviene, ¿sí? Y eso es que ellos hacen una doctrina, hacen sus maneras, sus creencias, y esa es la línea que ellos tienen, y pueden tener denominaciones, pueden tener doctrina, religión, etcétera. Y nosotros no nos regimos por eso, nosotros nos regimos por la autoridad máxima que es Dios, o sea, los mandamientos, el rey habla y nosotros obedecemos. Aquí no lo que a mí se me ocurrió, aquí no se trata de lo que yo pienso, de lo que yo creo, no, aquí se trata de lo que Dios piensa, lo que Dios cree y lo que Él nos dice, eso es lo que nosotros hablamos. Entonces hay una diferencia en cuestiones de reino y religión, porque la religión pone sus propias leyes, pero son humanas, son religiones, estatutos, ¿verdad?, de ellos mismos, de hombres, ¿no?, donde ponen un montón de reglas religiosas y un montón de cosas, como tienen que hacer las cosas, sus propias interpretaciones, y no funciona de esta manera. El reino siempre va a trabajar bajo obediencia, siempre. Uno de los principios importantes que tenemos que entender nosotros es la obediencia. ¿Cuál fue el pecado principal de Adán? No fue comer el fruto. O sea, no fue el hecho que haya sido el fruto que comió y que lo envenenó. No, el problema fue el acto de desobediencia que hizo Adán. Ese fue su problema. Él desobedeció deliberadamente. Eva fue engañada, pero Adán deliberadamente desobedeció. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Debemos de entender que uno de los problemas más grandes del ser humano es la obediencia. No nos gusta obedecer. Nos rebelamos a la obediencia, nos rebelamos a los principios, a lo que nos enseña, y no queremos tener autoridad. Queremos hacer o acomodar las cosas conforme nos convenga, como nos sentimos bien. Y eso es lo que hace la religión. Se acomodan de una manera que les agrade y que puedan seguir haciendo lo suyo, ¿verdad? Y nada más se acomodan como un poquito, más bien, es como tratar de engañar la conciencia, ¿no? Y la conciencia es la presencia de Dios en tu vida, porque es la que te está todo el tiempo redarguyendo, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa estar bajo autoridad? Significa sometido. Es lo más importante para los ciudadanos, obviamente, del reino. ¿Por qué? Porque bajo esa autoridad está seguro. Un pueblo democrático no trabaja bajo autoridad. Y escucha, un pueblo democrático no trabaja bajo autoridad, sino bajo una cooperación donde uno satisface sus expectativas y uno coopera mientras le conviene, ¿sí? Bajo un estándar democrático se entiende, ¿verdad?, a cuestionar, o se tiende a cuestionar a las autoridades y obviamente a poner en tela de juicio su autoridad. ¿Por qué? Porque está en una situación democrática. Aquí no se trata de que nosotros, a ver, ¿quién vamos a poner como líder? ¿Quién vota? Vamos a hacer aquí ahorita votaciones, a ver a quién vamos a poner como líder en este lugar y en el otro. No, esto no es por votación.
Dios es el que escoge, Dios es el que da el don, Dios es el que da la autoridad. Y cuando Dios escoge a alguien, lo único que hacemos nosotros es reconocer la autoridad de quien Dios escogió, porque por sus frutos los conocemos, dice la palabra de Dios. Entonces reconocemos la autoridad que Dios le ha dado. Aquí no se trata de porque me cae bien o porque me agradó o porque me hizo la barba. No, no se trata de esto. Aquí es Dios el que pone y el que quita. Él es la autoridad máxima y Él es el que determina. Quiero decirte que al entender estos principios te vas a evitar muchos dolores de cabeza y vas a estar realmente sometido. Yo me pregunto si realmente estás sometido a la autoridad correcta. Yo me pregunto si realmente estás bajo una autoridad correcta. Porque muchos no están bajo la autoridad correcta, creyendo que están bajo autoridad cuando esa autoridad no tiene autoridad. Es muy sencillo. ¿Cómo saber que mi autoridad es realmente una autoridad auténtica? Viendo que él tenga una autoridad sobre su vida. Si esa persona no tiene una autoridad sobre su vida, no es una autoridad auténtica. Debe tener alguien que se esté por encima de él, ministrándole, ayudándole, enseñándole, guiándole, ¿verdad? Y haciendo todas estas cosas. Existen 3 estatutos de estar en el reino. Y estos estatutos establecidos por Dios, porque obviamente Él es un rey que legisla, que pone leyes, que establece leyes. Por eso dice la Biblia en Efesios capítulo 5, dice, y Él mismo constituyó. Cuando la palabra de Dios menciona que Dios constituyó, no puede haber una constitución, ¿verdad?, en una religión, pero sí puede haber una constitución en un reino, en un gobierno, en una autoridad. Entonces, un rey constituye leyes, establece reyes, y nosotros obedecemos sus mandamientos. Ahora, en primer lugar, el lugar más importante en la vida es estar bajo autoridad. Grábatelo. El lugar más importante en la vida es estar bajo autoridad. Esto significa que cuando vas a ir a algún lugar o vas a hacer algo, siempre vas bajo autoridad. Siempre te sometes a una autoridad, sabe dónde está, sabe dónde te mueves, sabes qué es lo que vas a hacer, porque estás bajo autoridad. Reconocer esa autoridad es ir con el respaldo y la cobertura de esa autoridad que te da a ti la libertad de moverte. ¿Sí? Esto es bien importante. Es, por ejemplo, cuando papá le dice al niño, no puedes ver televisión hasta que termines la tarea. Si el niño se pone a ver televisión y no terminó la tarea, se salió de la autoridad de papá. Y entonces, si papá lo encuentra, ¿verdad?, que él está viendo la televisión y no obedeció, entonces va a recibir una corrección de papá. Y el niño no se siente con libertad porque nada más está volteando a ver a qué hora llega papá para apagar la tele, como si pudiera engañar a papá. Y esto es algo que realmente ocurre con muchos. El no estar bajo autoridad, el desobedecer la autoridad no te da la libertad. Para estar, ya acabaste la tarea, la hiciste, entonces puedes ver la televisión sin problema, llega papá y le dices, papá, aquí está la tarea, perfecto, y ya estás en tranquilidad, tienes paz, tienes todo, tienes el respaldo de papá porque papá te dio la autoridad de ver, obviamente, la televisión. ¿Sí me explico? Alguien te tiene que dar la autoridad de hacer algo, y eso significa autoridad sobre tu vida. Por eso la autoridad funciona con autoridad. Ok. Número 2, el secreto del éxito es encontrar la autoridad y mantenerse bajo de ella. Esto es bien importante. El secreto del éxito es encontrar la autoridad y mantenerse bajo de ella. ¿Qué significa esto? Tú encuentras la autoridad y te mantienes bajo esa autoridad y yo te voy a garantizar el éxito. El éxito de todos los hombres ha sido estar bajo autoridad. Cuando tú lees la palabra de Dios, encuentras que dice, ¿verdad? Por ejemplo, vemos a un hombre que menciona la Biblia que era Enoc. Y dice la Biblia, y Enoc caminó con Dios. Y encuentras, ¿verdad?, que la palabra de Dios menciona que levanta a Enoc y que él fue traspuesto, no vio muerte. Pero Enoc era conforme al corazón de Dios. Y luego dice la Biblia, y entonces, ¿verdad?,
levantó a Josué, que era conforme al corazón de Dios, y también a David conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿qué significa conforme al corazón de Dios? Obedientes a Dios. Entonces, Dios va a escoger, ¿verdad? No al más talentoso, no va a escoger al más, al que más tenga habilidades y capacidades, no, Él va a escoger al obediente. ¿Por qué? Porque Dios quiere más la obediencia que tus dones, porque los dones te los dio Dios a ti. En el momento que escoge un obediente, entonces Dios le puede dar todos los dones que necesita el obediente para que pueda ejercer, ¿verdad?, su autoridad o el dominio o el llamado que Dios le haya dado. Entonces, la obediencia es la que te va a posicionar en un lugar correcto. La obediencia es lo que te va a dar a ti la oportunidad de poder ejercer autoridad, porque te la va a estar dando Dios. Entonces, la obediencia es el factor primordial que tú que estás buscando en alguien que realmente, ¿verdad?, te puede ayudar a tener otra calidad de vida. Todo lo que Dios crea, escúchame, todo lo que Dios crea debe someterse a algo para funcionar. Escúchame, todo lo que Dios crea tiene que estar sometido a algo para que pueda funcionar, para que pueda crecer o para que pueda prosperar. Todo lo que Dios ha creado tiene que funcionar, ¿verdad? Obviamente bajo algo, sometido a algo, a una autoridad. Mira, te lo voy a poner de esta manera. Un pez tiene el poder de nadar, pero debe someterse al agua para poder nadar. El pez no puede salir a la tierra, ¿verdad?, porque se sale de su hábitat, se sale del límite, ¿sí? Se sale de la autoridad que solamente se le otorgó dentro del agua. Un pez nunca trata de salirse del agua, jamás lo va a hacer, porque sabe que el agua es su autoridad y siempre está en ella. Por eso es exitoso. Pero nosotros, una vez que somos o que nos sometemos o que sentimos, más bien nos sentimos fuertes o nos sentimos capaces y que tenemos algún don, ¿verdad?, como el de predicar o empezar a hacer cosas de alabanza, adoración, etcétera. De repente yo he visto tantos líderes crecer, crecer, crecer y se sienten grandes. Y de repente, moles, se caen, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Porque creen que ya porque están muy grandes, porque empezaron a ser muy grandes y llegar a lograr grandes cosas, ¿verdad? Entonces, creen ellos que pueden empezar a hacerlo, respondemos con que queremos salir del agua, ¿no? Y ahí quieren salir del agua, quieren salir de la autoridad, quieren salir de su autoridad, y en ocasiones es fácil olvidar que la autoridad a la que te sometes es tu vida. Y esto es bien importante, no entienden. La autoridad a la que te sometes es tu vida. ¿Qué pasa? No entienden. Yo he visto, mira, el hecho de que tú tengas un ministerio muy grande, o que tengas una empresa muy grande, o que tengas cosas muy grandes, no significa que porque a lo mejor tu líder o tu autoridad a lo mejor no logró lo que tú lograste y a lo mejor tú ya lo rebasaste, ¿sí? Puedes rebasarlo en hacer cosas más grandes, pero no significa que deja de ser tu autoridad. ¿Por qué? Porque él, aunque no haya logrado, ¿verdad?, lo que tú has logrado, él fue el que te impulsó y te da la autoridad para que sigas, y te va a seguir enseñando, te va a seguir capacitándote. Y ese es el problema cuando muchos creen que ya son tan grandes, tan famosos, tan, ¿verdad?, reconocidos, que no necesitan autoridad. ¿Y qué pasa? Se convierten en sus propias autoridades. Y luego, ¿qué ocurre? Viene el fracaso. ¿Por qué? Porque no se someten a una autoridad. Ahí está el problema de muchos líderes espirituales y de muchas gentes que se han creído que han llegado muy lejos, que han crecido bastante y que no necesitan una autoridad en su vida. Y ese es el problema. Por eso caen. ¿Por qué? Porque no se mantuvieron bajo autoridad. ¿Cómo puedo yo basar esto que estoy diciendo en la Biblia? Muy sencillo. Jesucristo dijo: mayores cosas haréis en mi nombre.
Esto significa que no porque hagas cosas mayores de las que hizo Jesús, no significa que no te vas a someter a Jesús, ¿verdad? Claro, Él es el que te va a dar el poder. De hecho, el poder de Dios fluye, ¿verdad?, en tu vida, pero es a través de Cristo el que hace las cosas. O sea, no eres tú, nada más eres un canal. Esa es la parte que no entienden. Eres un canal, es un vehículo de bendición, nada más. El que hace las cosas es Dios. Por eso cuando a Pablo, ¿verdad?, iba caminando y empezaron a sanar a personas, se hincaron ante él y lo empezaron a adorar. ¿Y sabes lo que hizo? Se rasgó las vestiduras, ¿verdad?, diciendo: no hagan eso, yo soy hombre igual que ustedes, ¿no? Y se rasgó las vestiduras enojado. ¿Por qué? Porque sabía Pablo que no era él, sino que era Dios a través de él. Y es algo que siempre tenemos que tener conscientes, ¿verdad? No es porque tú eres muy buen compositor, o porque eres un excelente cantante, o porque eres un excelente conferencista, o porque estudiaste acá y acullá, o porque eres excelente en esto y que tienes mucha oratoria. No, mijo, es gracias a Dios que tú puedes estar hablando, predicando, cantando, alabando, y todo lo que tú hagas y todas las capacidades que tú tengas, te las dio Dios, para eso te las dio. ¿Sabes? Una semilla tiene el poder de producir un bosque, pero ¿qué crees? Esa semilla tiene que someterse a la tierra. Si la semilla está fuera de la tierra, jamás va a poder crecer, jamás podrá llegar a ser un gran árbol y mucho menos sacar, ¿verdad?, frutos ese árbol. Esa semilla necesita la tierra, tiene que someterse a la tierra, necesita tener la tierra, su autoridad, para que pueda crecer. No importa qué tanto trate esa semilla de crecer, nunca va a crecer más allá que su autoridad. Escúchame, no puede crecer más allá que su autoridad. Cuando tú pones una semilla en una maceta y está la maceta allí y empieza a crecer el arbolito, ¿verdad?, y de repente el arbolito se estanca, llega a un estado. ¿Por qué? Porque necesita más autoridad. ¿Qué significa esto? Necesita más tierra. Entonces, para que pueda crecer, tienes que sacarlo de la maceta y conectarlo con la tierra directamente, sin macetas, sin algo que le limite el crecimiento. Y cuando lo siembras en la tierra, entonces tiene el crecimiento impresionante. Se convierte en un árbol frutal y puedes comer de sus frutos. ¿Por qué? Porque ya está en donde debía estar, bajo autoridad, la tierra, bajo autoridad, porque la semilla está dentro, bajo la tierra, para tener crecimiento. Lo mismo te lo digo a ti hoy con todo mi corazón. Déjame decirte esto bien importante. Quiero decirte que la religión te pone límites, te meten en macetas, ¿sí? Y esa maceta te está limitando tu crecimiento y tu desarrollo de dar frutos. Y en esa religión nada más X o Z persona pueden servir a Dios, o nada más la familia pastoral, o nada más los hijos y los primos. Y perdóneme, no es así. Todos somos hijos de Dios y todos tenemos autoridad. Esto es así. No es el hecho de que tú vas a pasar la autoridad porque si te antojó, no. Tú la pasas a quien tiene el don, al que está sometido a la obediencia a Cristo. Entonces te sales de esas doctrinas, te sales de esas religiones que te limitan, te siembras en la tierra donde Dios quiere, estás bajo esa autoridad de la tierra de los cielos, y entonces empiezas a florecer y a ser un gran árbol, y entonces puedes dar frutos increíbles. ¿Qué quiero decirte, verdad, con esto? Que nunca vas a crecer más que tu autoridad, que su autoridad. Un árbol puede crecer mucho, pero sus raíces siempre estarán sujetas a la autoridad. No importa la altura, el árbol está sujeto a la tierra. Tú puedes ver que está muy alto y a lo mejor puede decir el árbol: estoy bien alto, mira tierra, tú estás abajo. Mira, yo crecí más, yo estoy más alto que tú, tierra. Vete, tierra, estás ahí abajito. Y ve, yo ya tengo 30 metros de altura, ¿ya? Porque han visto árboles así, bien grandototes, ¿no? Mira, y te va a decir la tierra: sí, pero acá están las raíces, acá te estoy sosteniendo, acá echaste las raíces. Si yo quito la tierra, ¡pam!, te vas a desplomar, cabezón.
¿no? Entonces, eso es lo que le pasa a muchos que creen que ya, porque están allá arriba en los cielos y tienen otra atmósfera, ¿verdad? Pero déjame decirte que estás arraigado en tu autoridad, en la tierra. Entonces, no importa qué tan largas también sean, ¿verdad? Obviamente las ramas, la tierra aún es más grande que tus ramas. La tierra es inmensa, ¿sí? Es infinita, ¿sí? A lo mejor no para arriba, pero sí para los lados, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con mucha gente? Que todo quiere ir para arriba, pero no quiere ir para los lados, ¿sí? Y ese es el problema. Y una autoridad tiene que entender que el reino de Dios, ¿verdad?, se expande. El reino de Dios no es de aquí hacia allá, sino de allá hacia acá abajo. Mira, te lo voy a explicar. La gente está pidiendo a Dios, llévame al cielo. Y Dios dice, eso no es la manera correcta de orar. Mira, la religión te enseña cómo vas a ir al cielo. El reino de Dios te enseña cómo vas a traer el reino a la tierra. ¿Sí me explicó? Y la gente está allá cantando cuando allá se pase lista. Y Dios aquí sigue pasando lista en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios está aquí presente. Dice, he aquí, el reino de los cielos ha llegado. ¿Sí? Se estableció. Vino con Cristo, lo estableció. Entonces, la gente se está preparando para ir al cielo y no se está preparando para entender que ya está el reino de los cielos en la tierra y que lo tenemos que vivir aquí en la tierra, el ejemplo en la tierra. La religión te quiere llevar, ¿verdad? Y Dios quiere traer el reino a la tierra. Están equivocados, discúlpenme. Jesús dijo, venga tu reino, ¿sí? ¿A dónde? Aquí a la tierra. Y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Entonces, Dios quiere que expandamos el reino de los cielos en la tierra. Eso es lo que Dios quiere. Por eso te digo que la tierra es más grande. Si una planta está en una maceta, como lo puedo decir, con poca tierra, pues ese árbol solo crecerá, ¿verdad?, la cantidad de tierra que contenga la maceta o que le permita la maceta. Y hay muchas iglesias macetas, ¿verdad? Macetas que te están limitándote, que no te dejan crecer. Son iglesias macetas que no te dan la autoridad, que no te dan la capacidad de que tú crezcas, ¿verdad? Te limitan, todo el tiempo te están limitando y no permiten que tú florezcas, ¿sí? Que tú florezcas. Aquí no tienes que pedirme permiso para salir y predicar y para enseñar, para hacer, no, al contrario, si no lo haces me voy a enojar. Esa es tu responsabilidad con Dios. Aquí no tienes que pedirme permiso, tú tienes que hacerlo, esa es tu responsabilidad. Se supone que tú tienes la semilla, ¿verdad?, del reino de Dios, el evangelio que es el reino de Dios, y a ti te toca expanderlo. Es tu responsabilidad. Por eso es el replantar árboles. Hoy yo quiero replantar árboles. Saco a la gente de la religiosidad y los replanto, ¿verdad? Los saco de su maceta religiosa y los meto en la tierra donde no hay límites. Los saco de los límites, ¿verdad?, de la religiosidad. ¿Por qué? Porque la religiosidad solamente, ¿verdad?, coerciona, manipula, ¿verdad?, y está controlando a la gente. Aquí no se trata de manipular, aquí se trata de inspirar, aquí se trata de motivar a la gente, de llevarlos a otro nivel, ¿sí? Y bueno, muchas iglesias tienen, ¿verdad?, obviamente ministerios sin raíces, significa sin autoridad. ¿Sabes lo que va a pasar? Que cuando venga un viento recio, se va a llevar ese árbol, ¡pum!, porque no tiene raíces. Esa es la realidad. Por eso muchos árboles se caen por no tener las suficientes raíces, ¿verdad?, en la tierra, y la tierra no tiene, ¿verdad?, no tiene raíces fuertes para que se agarre de su autoridad y pueda mantenerse. Por eso es importante la raíz. Igual con un pez. Tú agarras, sacas un pez chiquitito del río y dependiendo los litros de tu pecera, donde lo vas a poner, va a determinar el crecimiento de ese pez. Los litros determina qué tanto va a crecer tu pez. Entre mayor sea tu pecera, mayor será el crecimiento. Por eso, ¿verdad?, necesita el pez estar en su hábitat. ¿Qué significa? El río. Y el río es grande, extenso, ¿no?, ¿verdad? No tiene límites. Entonces ese río va a correr, va a fluir, y entonces el pez va a crecer, va a crecer, va a crecer, ¿sí? Y hay un montón de cristianos
charales. Son charalitos. ¿Por qué? Porque están en unas peceritas religiosas donde los metieron allí. No sé si han visto al pez beta, ¿verdad? Que lo meten así en unas conchitas, o ¿cómo se llama? Unas cosas así, ¿verdad? De cristal. Y ahí estás, ¿verdad? Y no te juntan con los demás porque te peleas con todos. Religiosidad. Ahí estás, ¿verdad? De alguna manera u otra, estás limitado, estás allí, pero si tú pones eso en una pecera más grande, va a tener un crecimiento, se va a ver bonito. ¿Por qué? Porque obviamente estás limitando. Esa es la realidad. La religiosidad te limita, pero Dios te da libertad para que tú crezcas de tal manera que le des la gloria a Dios. Dice en Mateo 16, 19, léanlo conmigo para que vean lo que estamos viendo. Mateo 16, 9 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Fíjate bien lo que dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Wow, fíjate esto que te estoy diciendo. Dios nos ha dado las llaves del reino. Cuando un rey tiene las llaves de un reino, significa que tiene el poder para abrir puertas. ¿Por qué? Porque tiene autoridad, porque es su casa. Y es lo que se le ha otorgado. Wow, dice Cristo que nos ha dado a nosotros las llaves del reino. El reino de los cielos. Imagínate lo que tienes. No tienes las llaves de cualquier lugar, tienes las llaves del reino. Es cuando llegas a cierta edad y entonces papá o mamá te dice, aquí están tus llaves. Te están dando la autoridad de abrir y cerrar, poder salir y poder regresar a casa y abrir y tener tus llaves. Esa es la autoridad que te otorgan. Y esas llaves pueden abrir el reino de los cielos. Y te dice de qué manera funciona. Te dice, todo lo que atares en la tierra, ¿dónde va a ser atado? En los cielos. Hay gente que dice, no, es que no ha llegado el reino va a ser hasta el milenio. A ver, doctrinas, escuchen lo que dice aquí, ¿verdad? En la Biblia dice que todo lo que atares en la tierra, ¿en dónde? En la tierra. No dice en el milenio, ¿no? Dice en la tierra. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, tú tienes el poder para atar en la tierra y tienes poder para desatar en los cielos para que baje la tierra. Entonces, tú atas en la tierra, pero tú desatas en el cielo para que del cielo bajen las bendiciones a la tierra. ¡Wow! Es increíble ver que tú y yo tenemos esa autoridad, que Dios nos ha dado la autoridad, que nos ha dado las llaves del reino, y es lo que, yo no veo aquí que dice, y te he dado las llaves de la iglesia, ¿no? No dice eso, ni tampoco dice que de tu religión, ni de tu doctrina, no, aquí dice, te he dado las llaves del reino. Dios habla de reino. Esa es su predicación, son reino. Si eres hijo, tienes las llaves del reino. Es como cuando llegas a tu casa, si no tienes llaves no puedes entrar, ¿verdad? Aunque tú vivas allí, si no tienes esa autoridad no puedes. Pero cuando tú llegas a esa casa y tienes llaves, tú puedes. Puedo, significa poder. Yo puedo abrir porque tengo la autoridad, tengo las llaves en mis manos para poder entrar y abrir. Dice, las llaves. Eso quiere decir que no es una sola. Dice las llaves. ¡Wow! Esto significa que hay muchas puertas en el reino. Y puedes abrir varias puertas, ¿sí? A lo mejor, ¿verdad? Tú puedes abrir la puerta principal y entrar, pero hay otras puertas en las cuales a lo mejor no tienes acceso. Pero dice la Biblia, yo te he dado las llaves. Está en plural. Está hablando de varias llaves. Las llaves fueron creadas para ser usadas, para cerrar o para abrir. Y todo lo que tú cierres y todo lo que tú abrieres en la tierra será impactado en el reino de los cielos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces, tú tienes las llaves para atar, para cerrar la puerta a lo malo, y tú tienes las llaves para abrir las puertas o las ventanas de los cielos para que Dios derrame bendición sobre tu vida. O sea, tú tienes las llaves. Es el poder que Dios te ha dado. Entonces, la llave te da poder, te da autoridad.
La llave significa que te da acceso. Una persona que tiene llaves tiene acceso, ¿sí? Tiene control, tiene libertad sobre la puerta que abres o sobre, ¿verdad? O sobre lo que tú cierras. Te da el control. Pero ¿qué pasa, verdad? Cuando tú estás en un lugar y no tienes las llaves, pues no puedes entrar, no tienes la libertad, no tienes el control, no puedes abrir ninguna puerta, no puedes cerrar ninguna puerta, no puedes hacer nada porque no tienes las llaves. Entonces, por mucho que te digan, esta es tu casa, pero si no tienes las llaves, pues nomás no tienes nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se necesitan llaves para poder abrir, ¿no? O para poder cerrar, o para tener acceso. Dios nos ha dado el acceso y dice que ahora nos ha llevado al trono de su gracia. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia porque tenemos las llaves. Hoy tú tienes las llaves para poder entrar, para poder gozar de eso. Vamos a ver lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20, porque habla de algo bien tremendo, de lo cual yo quiero hoy mostrarte y enseñarte. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La palabra dice embajadores. Sí, escucha esta palabra, embajadores. Embajadores. Un embajador es un alto funcionario, ¿sí? Diplomático, acreditado ante un gobierno, ¿sí? Es un extranjero. Escucha esto, es un extranjero. Por eso dice la Biblia, cuando Jesús le dijo, ¿saben qué? En mi reino, y se trata de reino, y mi reino no es de este mundo. Entonces acercó Pedro y le dijo, bueno, vamos a levantar entonces las paredes y vamos a construir un reino. Y entonces sacó Pedro la espada y le dijo, Jesús, vamos a hacer nuestro reino. Y dijo Jesús, espérate, mi reino no es de este mundo. Yo soy un embajador, o sea, soy extranjero, y vosotros sois extranjeros y peregrinos. Significa que solamente estamos de paso aquí en la tierra. Y dice Dios, tranquilo, eres extranjero, eres peregrino. Wow, eso significa que nosotros somos embajadores. Un embajador representa una nación. Nosotros somos representantes del reino de Dios. Esto significa algo mucho más grande. Cuando a mí me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos este puesto en el gobierno, les dije, perdóneme, pero pues está pequeño el puesto. Yo ya tengo uno y soy embajador, ¿no? Represento una nación, ¿verdad? Y el puesto que tú me estás dando va a durar 3, 4, 5 o 6 años. Y aquí yo duro toda una eternidad con el Rey de Reyes, porque somos embajadores, representamos, ¿verdad? Un reino y es un reino eterno. O sea, no tiene fin. Soy extranjero ante una organización internacional para servir como representante oficial de su país. Eso es un embajador, ¿verdad? Así que en el lenguaje común, el término se aplica al representante ubicado en la capital de un país extranjero, ¿sí? El país anfitrión donde se acredita una embajada concede al embajador, ¿verdad?, a las dependencias y algunas semovivientes por ahí, por ejemplo, un estatus funcional especial. El estatus especial implica ciertas, ¿verdad?, cierta forma, algo que es extraterritorialidad, que eso es lo que le da sobre la ubicación. Entonces, cuando alguien llega y pisa una embajada, aunque esté en un país extranjero, está pisando territorio, ¿verdad?, de ese país donde está la embajada. Vamos a suponer, ¿no?, que es la embajada de Estados Unidos en México. Tú vas aquí a Reforma y tú pisas la banqueta, ¿verdad?, nada más el territorio, ¿verdad?, y te dicen, este es territorio norteamericano, tan, ¿no? Y ahí las leyes mexicanas y la policía y todo, ahí no tienen autoridad, porque es territorio, ¿sí? Es extraterritorialidad
sobre la ubicación de esa embajada es 100% americana. Entonces, ahí se rigen bajo las autoridades, ¿verdad? Bajo la ley americana. Entonces, las dependencias específicas de la llamada embajada, por la que el territorio personal, los vehículos gozan también de inmunidad diplomática, y tú puedes ver los vehículos que dicen diplomático, ¿sí? Significa que este hombre es un embajador conforme a las normas internacionales, entonces nadie lo puede molestar porque es un embajador, es un representante de una nación. Entonces también el automóvil es propiedad de esa embajada, es también propiedad de ese país que representa. Igual nosotros, ¿sí? Nosotros somos un territorio. Cada casa será convertida en una casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Tu casa es el territorio de Dios. Es donde Dios está allí, donde tú vas a extender el reino, ¿verdad? Tu casa donde tú predicas y enseñas la palabra es tu territorio, y esa embajada tiene sus propias leyes, es territorial y se trata de extender el territorio de ese reino. Tú eres un embajador. Un embajador no es uno que gana más que el presidente, aunque suele ser así, ¿verdad? Es que tiene un puesto más importante, ya que representante oficial de su país de origen y de todas sus necesidades que deben de ser suplidas. Un embajador es el país mismo, para que te explique. En pocas palabras, un embajador no representa un presidente, un embajador representa una nación. Nosotros representamos la nación del reino de los cielos como embajadores. Somos responsables de nosotros hablar, ¿verdad? Y mostrar el reino de Dios como embajadores. Entonces, esa responsabilidad que tenemos de entender como embajador, tú no puedes ser embajador a menos que no estés bajo autoridad. En pocas palabras, que te hayan mandado a otro país extranjero y hayas sido escogido para eso. Por eso la palabra de Dios dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, y a los que hemos sido escogidos. Hemos sido escogidos y tenemos que funcionar bajo esa autoridad, bajo esa situación. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Yo quiero decirte que es la única manera que tú puedes salir adelante en tu vida, cuando tú entiendas que la única manera y la única forma que tú puedes tener éxito en tu vida es entender que debes de estar bajo autoridad. ¿Por qué? Porque cuando tú estás bajo autoridad vas a funcionar de la manera correcta. Hoy, al ver esta enseñanza tan importante, ¿sí?, de entender que la autoridad funciona bajo autoridad y que la autoridad tiene autoridad cuando está sometida a la autoridad. Esto es una realidad, no lo puedes perder. Por eso hoy yo te hablo de la autoridad de Dios. Yo vengo a hablarte de la autoridad no de un hombre, no te vengo a hablar de la autoridad de una iglesia, no vengo a hablarte de la autoridad de una persona, vengo a hablarte de la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú necesitas rendirle cuentas a Dios, necesitas someterse a su señorío, porque Él es el Señor de Señores. Él se supone que debe ser tu Señor. Hay gente que nada más lo quiere como su Salvador, pero no lo quiere como su Señor. Y ahí está el problema. Tú tienes que reconocer a Jesucristo no solamente como tu Señor, como tu Salvador, como tu sanador, como tu proveedor, y todos los nombres que tú usas, Rafa, Nisi y todos esos que te gustan. Tienes que aprender que el más importante es Señor. Él es tu autoridad. Si no te sometes a tu autoridad, vas a tener un problema muy grave. Muy grave. ¿Por qué? Porque no vas a tener autoridad en lo más mínimo. Así que hoy que tú me estás escuchando, si realmente esto ha tocado tu corazón, busca someterte a tu autoridad. Y si tú eres un líder y eres una autoridad y no tienes autoridad, entonces ¿de dónde presumes tener esa autoridad? Busca una autoridad, sométete a una autoridad, aprende a estar bajo esa autoridad para que tú puedas tener bendición, para que tú puedas crecer, para que tú puedas desarrollarte. La única manera de hacerlo es estar bajo autoridad. Hoy yo te invito a que tu corazón
se someta a la autoridad que es Dios.